Busquemos lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 2. Marcos, Evangelio de Marcos 2, 23. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Tengamos un momento de oración. Señor de la gloria, Rey de todo el universo, henos aquí en esta mañana con corazones contritos, humillados y arrepentidos delante de ti, para buscar de ti la gracia, la misericordia, el perdón de nuestros pecados, para que en esta mañana nos alimentes con el pan espiritual de tu palabra. Oramos, Señor, fortaleza en el hombre interior por tu Espíritu, que nos capacites para servirte en esta mañana y a lo largo del día. Que tu palabra venga con poder de tu Espíritu, para edificación, para salvación, para santificación. Lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Primero fue la pregunta sobre el ayuno que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesús defendió a sus discípulos diciendo: ¿pueden acaso los que están de boda ayunar? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, es tiempo de celebración. Los discípulos están en fiesta. Mientras Cristo estaba con ellos, era como estar con el esposo, gozo y alegría. El ayuno no compagina con la alegría. El ayuno tiene que ver con la tristeza, con la aflicción, con la humillación. Por eso Él dice, Él no está anulando la práctica del ayuno. Él lo que está enseñando es que tiene su tiempo adecuado. Por eso dice: cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Y no hay iglesia que tomó esas palabras, que las tomaron al pie de la letra, que las iglesias apostólicas, que practicaron el ayuno con frecuencia, porque ellos sabían que el poder espiritual está en Dios, no en los hombres. Y que humillándose delante de Dios, el Señor concede gracia y poder. Esa iglesia las iglesias apostólicas tomaron las palabras de Cristo al pie de la letra. Cuando Él fue llevado al cielo, es
como si le hubieran quitado el esposo a la esposa. Y Cristo dice, en esos días ayunarán. Y esa iglesia apostólica ayunó. Por eso vemos que era una iglesia poderosa, con poder espiritual. Pero ahora vemos una contienda más, la contienda relacionada con el día de reposo. Muchos le han puesto diferentes títulos a esta porción que acabamos de leer, desde los versículos 23 al 28, la contienda sobre el día de reposo. Es uno de los títulos que le han dado, o la defensa de nuestro Señor hacia sus discípulos. Yo he preferido en esta mañana ponerle como título una acusación injusta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se nos relata en este pasaje de Marcos 2, 23 al 28? El Señor y los discípulos iban pasando por campos sembrados. Suponemos que eran campos sembrados de trigo. Y esto aconteció en un día de reposo, es decir, el séptimo día de la semana. Y en ese día los discípulos hicieron algo que llamó la atención de los fariseos, que parece que estaban por todos lados. Parece que los ojos de los fariseos estaban por todos lados. No, lo que sucede es que prácticamente todo el pueblo judío era fariseo o discípulos. Tenían a los fariseos por líderes, por maestros en Israel. Así que la influencia de estos hombres era prácticamente sobre todo el pueblo. Así que ellos podían verlo con sus propios ojos o podían contarle de lo que los discípulos estaban haciendo o hicieron. Por eso dice la Biblia que los discípulos hicieron algo que llamó la atención de los fariseos. Comenzaron a arrancar espigas. Aparentemente la cosecha ya estaba por comenzar, la cosecha de trigo ya estaba madura. La mies está madura. Ya se podían arrancar espigas, o ya se podía cosechar, ya estaba por comenzar o ya había entrado o comenzado la cosecha. Pero la Biblia dice que en día de reposo, séptimo día de la semana, caminando Jesús y sus discípulos a través de los sembrados, ellos comenzaron a arrancar espigas, a restregarla con su mano y a comerla. Y aquí viene entonces la pregunta acusatoria. Mira, dicen a Jesús, atiende a lo que están haciendo tus discípulos. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La acusación es doble. Ellos acusan a los discípulos de hacer algo que no se debía en día de reposo. Y acusan a Cristo por permitirlo. Mira, como cuando vienen a darle una querella a un padre o a una madre de lo que está haciendo su hijo. Mira lo que está haciendo tu hijo. O mira lo que está haciendo tu hija. Tú eres responsable de lo que ellos están haciendo. Así que si ellos lo están haciendo mal, tú eres el culpable. Por eso está la palabra, mira Jesús. Mira lo que están haciendo tus discípulos. Algo que no se debe hacer en día de reposo. Supuestamente. Supuestamente no se debía hacer. Y eso lo veremos casi ya. La acusación es doble.
no solo acusan a los discípulos de hacer algo que no debían en ese día, día de reposo, sino que hay una acusación indirecta al Señor por permitirlo y no hacer nada. Jesús se está haciendo de la vista gorda, lo está permitiendo. La pregunta, hermano, es: ¿era arrancar espigas, restregarlas con las manos y comerlas algo prohibido por la ley de Dios? Eso estaba prohibido. Vayamos a la Biblia, Deuteronomio 23. Cuando alguien acusa, debe estar seguro que su acusación es veraz, bíblica, respaldada por la Biblia. Dice Deuteronomio 23, 25, y es interesante que esta porción o este versículo de Deuteronomio 23 está dentro de lo que se llama leyes humanitarias. 23, 25. Deuteronomio, dice aquí la Biblia: cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Esto es una concesión de Dios. Que si alguien iba pasando por un campo sembrado y había trigo ya maduro, usted podía, y estamos hablando de un campo ajeno. Porque aquí dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, un campo ajeno, y tú estés caminando por ese sembrado que pertenece a otro, tú puedes arrancar espigas y comerlas. Dios lo mandó. Lo que tú no puedes hacer en un campo ajeno es coger la hoz, el instrumento de cortar. Lo que tú no puedes hacer es cosechar en un campo ajeno. Ni en el tuyo tampoco. En el día de reposo no se debe cosechar. No meterás la hoz, dice aquí la Biblia, que era algo que servía para cortar. Pero sí podrás arrancar espigas y comerlas, aunque sea un campo ajeno. Ni el dueño podía oponerse. ¿Por qué? Porque lo mandó Dios. Así que si usted iba por un campo ajeno y tenía hambre, podía comer. Incluso de la viña, dice el verso 24, cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Es decir, no coseches, pero come. Eso lo había mandado Dios, el Señor, y esto está dentro de las leyes humanitarias que Dios había concedido. Así que los fariseos están haciendo una acusación injusta. No era conforme a la palabra de Dios. ¿Qué leyes quebrantaron el Señor y sus discípulos? ¿Qué leyes quebrantaron? Los discípulos por arrancar espigas, restregarlas y comerlas, y el Señor Jesús por permitirlo. ¿Qué leyes quebrantaron ellos? Las leyes que Jesús y sus discípulos violaron eran costumbres y tradiciones hechas por hombres. Esa fue lo que ellos quebrantaron. Eso fue lo que Jesús y los discípulos violaron. Costumbres y tradiciones hechas por hombres.
Por eso dicen los fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan o hacen lo que no es lícito? Bueno, lo que sucede es que los rabinos judíos habían categorizado el arrancar espigas como si fuera cosecha. Para ellos era cosechar, no se debía hacer. Pero ya vimos, conforme a la Biblia, que el mandamiento de Dios era que sí lo podían hacer. Puedes arrancar espigas, puedes comerlas, pero no pongas en un cesto. No te lleve para tu casa como si fuera una cosecha. La Biblia dice que los discípulos sintieron hambre. Esto era una necesidad. Y en día de reposo, el hombre tiene hambre también. Usted no deja de tener hambre el día de reposo. Esa era una necesidad. Nuestro Señor respondió a los acusadores con las Escrituras. Y esa es la manera en que usted y yo debemos responder a los acusadores, con la Biblia. De hecho, nosotros debemos tener cuidado cuando acusamos, que la acusación sea justa, que la acusación sea conforme a la Biblia, porque la palabra de Dios dice, no permitirás rumor, o no te harás eco de rumores. Y a veces alguien viene y acusa a una persona y esa acusación se toma como valedera. Así es. ¿Por qué? Porque lo dijo fulano, porque lo dijo fulana. Tenemos que tener cuidado cuando acusamos, que sea conforme a la Biblia. Que la Biblia, que usted tenga el respaldo de la Biblia. Como cuando alguien viene a tus oídos y acusa a alguien, no dé por hecho que es así. Lo que usted debe hacer y lo que yo debo hacer cuando eso pasa es ir directamente al acusado. Fulano, están diciendo esto de ti, es así. Eso es lo que manda la palabra de Dios. No alguien viene y me dice algo, ok, es así, y me indispongo contra la persona que está siendo acusada. Tachado, mire, así, tachado. La Biblia dice, la ley no condena a un hombre si primero no se le oye. Si usted no oye al acusado, no dé por cierto que es así. Puede estar equivocado. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Jesús responde con las Escrituras. Nunca leíste, esa fue la respuesta de Cristo a los acusadores de los discípulos. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Y esta pregunta es casi un insulto. Decirle a un fariseo, ¿nunca leíste? Gente experta en la Biblia, que sabían cuál es el versículo que queda exactamente en la mitad de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es? Yo no sé. Pero ellos sabían cuál era el que quedaba exactamente en la mitad de la Biblia. Decirle a un hombre así, tú no has leído. Porque leer la Biblia y no entenderla es como no leerla. Y como ellos no habían agarrado el significado de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia es espiritual y hay que tener un corazón espiritual para entenderla y discernirla. Así dice la palabra de Dios, el hombre natural, tal y como vino del vientre de su madre, no percibe las cosas que son espirituales. Se necesita un corazón espiritual para entender la Biblia. No de manera intelectual solamente, sino tomar y agarrar de ella la enseñanza espiritual.
Para esto se necesita el Espíritu de Dios. Para esto se necesita un corazón regenerado. Y los fariseos no lo tenían. Los fariseos entendían la Biblia de manera intelectual, como cualquier académico. Esto no es suficiente. Por eso Cristo le dice, ¿nunca leíste lo que hizo David? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Que no les es permitido sino a los sacerdotes, los únicos que podían comer de esos panes eran los sacerdotes. Pero dice el Señor, David entró en la casa de Dios y comió esos panes y les dio a los que estaban con él. Y Jesús está declarando, nuestro Señor está declarando que David es o fue sin culpa por haber comido esos panes. Hermanos, cuando hay una necesidad, y una necesidad fuerte como es la del hambre, las leyes ceremoniales podían ser suspendidas. Vayamos a 1 de Samuel para ver qué fue lo que pasó allí. 1 de Samuel, Primero de Samuel 21. Dice el verso 1, primero de Samuel, entonces 21, 1 de Samuel 21 dice, entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado. ¿Por qué? Porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Ustedes no han leído lo que hizo David, dice el Señor. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Una pregunta, David entró a la casa de Dios y llegó donde estaban los panes y dijo, estos son de nosotros. Y comenzó a repartir los panes a los que con él estaban. No fue así. No fue así. David llegó a este lugar y le dice al sacerdote, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes. Y el sacerdote le dijo, aquí no hay pan común, pero tengo pan sagrado. Ese era mejor que el común. Tengo pan sagrado. Eran 12 panes. Y no era cualquier pancito, hermano. Era una torta redonda.
de buen tamaño, y eran 12. Cada día de reposo se ponían 2 hileras de 6 panes en una mesa. Pan sagrado, el Señor mandó que se hiciera eso. Pero cada día de reposo se cambiaban por panes nuevos, panes frescos, panes calientitos. Pero eso no se debían comer, ni los sacerdotes. Lo que se ponían en la mesa no. Ahora, lo que se retiraban de la mesa cada día de reposo, dice el Señor, esto les pertenece a los sacerdotes. Ellos pueden comerlo en un lugar santo del tabernáculo. Dice el sacerdote a David, yo no tengo pan común, pero tengo pan sagrado. Es decir, lo que se acaban de quitar, esos son los que tenemos. Y te los daré, dice el sacerdote, si se han mantenido por lo menos lejos de mujeres. Y David dijo, sí, así es. Y dice el verso 6, entonces el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan. Hermano, la Biblia habla de esos panes. Se nos dice que eran 12 panes sin levadura que se colocaban en una mesa de oro en el lugar santo del tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén como una ofrenda perpetua a Dios. Esto se hacía porque Dios lo había mandado. Esto no era un invento de los sacerdotes. Como en la iglesia no se debe hacer nada porque se me ocurre. En la iglesia no se inventa. O para que la gente se sienta contenta y alegre, vamos a poner 5 bailarinas aquí. Y así la gente no está aburrida. En la iglesia no se inventa. Pero ¿dónde está eso prohibido? Dice la gente, o dicen los que quieren hacer eso. ¿Dónde está eso prohibido? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿dónde Dios mandó que se haga eso? Porque lo que yo no he mandado, dice el Señor, eso está prohibido. Se hace lo que yo he mandado, lo que yo he dicho que se haga. Así que estos panes no se ponen en una mesa porque se le ocurrió a los sacerdotes, sino porque el Señor lo mandó. Colóquenme esos 12 panes y no en cualquier mesa, una mesa forrada de oro, con sus medidas y todo que el Señor mandó. No, vamos a hacerlo un poquito más grande. Él dio las medidas de cuánto debe medir esa mesa y cuántos panes hay que poner en la mesa. Vamos a poner 10 porque la harina está muy cara. No. En la iglesia no se hace nada por conveniencia, sino porque el Señor lo manda. Ya no nos conviene reunirnos 2 veces porque está muy cara la gasolina. O porque el toll de Nueva York está muy caro. En la iglesia no se hace nada por conveniencia, sino porque lo manda el Señor. Así que estos 12 panes había que colocarlo todos los días de reposo. Cada pan simbolizaba una tribu de Israel. Y esto simbolizaba el sustento y la provisión continua de Dios a las 12 tribus de Israel. Esto simbolizaba que Dios es el que provee. Que Dios es el que nos mantiene vivos. Hermano, cuando usted se acuesta a dormir, ¿usted sabe si usted va a amanecer vivo? Dentro de nuestros cuerpos hay tanto peligro como afuera de nuestro cuerpo. Hay grasa dentro de nuestros cuerpos que pueden tapar las venas
y a Dios para el otro mundo. Pero Dios nos mantiene con vida. Él mantiene nuestro corazón bombeando. Usted no sabe que un día puede ser así el corazón y pararse. Por eso cuando usted se acuesta, dígale al Señor, tú eres mi sustento. Tú me mantienes con vida. Y por la mañana cuando te levantes y despiertes, diga, Señor, gracias. Todavía estoy vivo. ¿Por qué? Porque tú me sostienes. Estos panes simbolizaban la provisión continua de Dios o la provisión que Dios daba a las 12 tribus. También simbolizaba la comunión constante del pueblo con Él. La presencia continua de Dios en medio de su pueblo. La acusación de los fariseos. Ellos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Cuál era el problema en la mente de los fariseos? Era sábado. Y los sábados no se trabaja. Por cierto, no todos los trabajos están prohibidos en sábado. No todos. Porque la gente se enferma también los sábados. ¿Y que vamos a dejarlo que se muera hasta el otro día? Hay que atenderlo. Hay fuego los sábados también. ¿Usted sabía eso? ¿Y qué va a decir los bomberos? Deja que sea domingo para ir a apagar el fuego. No, hermano. Hay delincuencia los sábados. ¿Y qué va a decir la policía? Hoy es sábado. Los ladrones, que hagan lo que quieran. No, ese día hay que perseguir también a los ladrones. Hay que agarrarlos y meterlos en la cárcel. Hay trabajos que no están prohibidos, que son necesarios en sábado. Pero según los fariseos, está prohibido porque era algo así como cosechar. Y en día de reposo no se cosecha. Pero ya vimos que esto no estaba prohibido. Ellos no estaban cosechando. Ellos estaban supliendo una necesidad, la necesidad de comer. Eso estaba permitido. Es más, eso estaba mandado. Podrás, dice la Biblia, podrás arrancar espigas. ¿Pero cuándo? Cualquier día. ¿Y cómo sabemos que en sábado se podía arrancar espigas? Porque Jesús no los condenó. Jesús no los condenó. Ya sabemos lo que hizo David. Y a David y a sus compañeros no se le cuenta haber comido pan sagrado, no se le cuenta como pecado. Se hizo una misericordia a David. El sacerdote fue misericordioso. Tuvo discernimiento espiritual. Este hombre tiene hambre. Y sus compañeros tienen hambre. ¿Sabe qué? Quédense con su hambre, porque este pan es de nosotros. No. Dice la Biblia, juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia. Así que ese sacerdote tuvo discernimiento espiritual y le dijo a David, si se han guardado de mujeres, el pan que está aquí es el sagrado, pero te lo daré, porque hay una necesidad. De la misma manera, el Señor no condena a los discípulos por arrancar espigas y comerlas. Cristo no los condenó, pero los fariseos sí. Porque los fariseos eran injustos, implacables, sin misericordia. Y tenemos que orar al Señor, tenemos que orar como iglesia, como creyente, de manera personal, para tener misericordia de los que pecan, especialmente cuando se humillan. La espada de la justicia, pecaste.
Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Tenemos que aprender eso, hermano. No solo el mandamiento, no solo la prohibición, sino también el tener misericordia. Dios es misericordioso. Y cuando usted va a Él, al Señor, y le dice, Señor, pequé, Dios tiene misericordia. Y en este caso ni siquiera habían pecado. Los discípulos no habían pecado. Pero eran inmisericordia. Están haciendo lo que no se debe. El Señor les dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. No es el día de reposo, sino el hombre lo que fue creado primero. ¿Qué fue lo que Dios creó primero? Al hombre. Dios hizo al hombre en el sexto día. Ya la semana estaba casi terminada. Y creó al hombre en el sexto día. Pero hizo otro día. La semana no es de 6, la semana es de 7. Dios hizo otro día. En ese día no creó nada. Ya Él había completado su obra en los primeros 6. Pero hizo otro día en el cual Dios no hizo nada. Reposó, dice la Biblia. Santificó ese día. Y el hombre, como discípulo de Dios, tampoco debía trabajar en ese día. Piénselo, hermano. El primer día del hombre completo fue el reposo. Él fue creado en el sexto y al día siguiente a reposar. Pero tú no has trabajado. Es que es así. El primer día del hombre fue el reposo. Y mire dónde estamos. Porque desde el principio Dios está hablando. El primer día tuyo, el primer día mío y el primer día de toda la humanidad es el reposo. Domingo, primer día de la semana, es el reposo. No hay tiempo para entrar en detalle cómo fue que Dios cambió del séptimo al primero, pero desde el principio ya estaba hablando. En la Biblia hay un octavo día. Usted sabe que hay un octavo día en la Biblia. Y al octavo día circuncidarás al niño. Y el día de Pentecostés, ¿usted sabe qué día fue? Se contaban 7 semanas, es decir, 7 días de reposo. ¿Y cuánto da eso? 49. Pero el Pentecostés es 50. Por eso dice Pentecostés, 50. ¿Cuál era el día después de los 7 días de reposo? El primero de la semana. Dios estaba hablando. Por eso Jesús resucitó. Ya eso estaba escrito. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y el Espíritu Santo vino a la iglesia el primer día de la semana. Pentecostés es domingo, primero de la semana. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Tengo una nota que dice, fue instituido para hacer bendición al hombre. Fue pensado por Dios, fue diseñado por Dios para mantenerlo en buena salud. 6 días trabajará, por el séptimo descansarás, porque necesitamos descanso físicamente y espiritualmente también. El día de reposo no es para estar pensando en los problemas de la vida, la deuda, el trabajo que tengo que hacer el lunes. Descansa de eso, mi amigo y mi amiga y mi hermano, descansa. Como decían hermano, deja esos problemas ya afuera. Y ven a adorar al Señor. Cuando termine de adorar, vuelve para afuera y coge tu problema. No, yo diría al revés. Entra con tu problema, pero pónselo delante al Señor. Descansa.
Fue el día de reposo creado para eso, para que descanse físicamente y espiritualmente de los afanes de esta vida. Preocupaciones. Y cuando nosotros estamos así llenos de preocupaciones, sentados ahí, hermano, preséntaselo al Señor, dile, yo vine a adorar, quita esto de mí. Y Él es fiel y lo quita. Porque debemos estar centrados en la gloria del Señor, en su nombre, en su alabanza, en su adoración en espíritu y verdad. Para eso es el día de reposo, día de descanso, físico y espiritual. Fue instituido para hacer bendición al hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil, para hacerlo feliz. Este debería ser considerado por los creyentes el mejor día de la semana. Y no solo porque no trabajamos físicamente, aunque algunos tienen que hacerlo, por razones diversas. Pero porque en este día de manera especial podemos dedicarnos a adorar a Dios sin impedimentos. Fue diseñado para hacer al hombre santo, de modo que pudiera meditar con tranquilidad en las obras de su Hacedor. Este día fue diseñado para que el hombre se deleite en Dios. ¿Qué es lo que te deleita, amigo y hermano? ¿Qué es lo que te trae deleite? La Biblia dice que Dios debe ser tu deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tengo 2 aplicaciones, pero no tengo más tiempo. No tengo más tiempo, así que las aplicaciones se quedarán para otro momento. Tengo 2 aplicaciones. Y una de ellas es lo valioso que es el conocimiento de las Escrituras. Lo valioso, lo importante y necesario que es conocer las Escrituras. La Biblia. Pero no tengo tiempo para entrar en detalle. Y la otra aplicación es el verdadero principio por el cual se debe decidir en cuanto a todos los asuntos relacionados con la observancia del día de reposo. Así que solo se las menciono, el tiempo se fue, vamos a orar.